el doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo, quien nos compartirá con nosotros su ponencia titulada Bioética corporal y consentimiento informado, implicaciones constitucionales. Me permito leer una breve semblanza. El doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo es profesor de carrera titular en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente se desempeña como coordinador del programa de posgrado en Derecho de dicha institución. Cuenta con una notable trayectoria docente de 45 años en la UNAM. Su liderazgo y compromiso institucional también son visibles en su contribución editorial, como lo demuestra su disertación en la conmemoración del Día del Maestro publicada en la revista del posgrado de Derecho de la UNAM. Asimismo, ha participado en la sección de artículos académicos de la misma revista, incluyendo un texto titulado Planeación, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la tetrarquía esencial del progreso social y estatal. Su labor académica ha sido reconocida públicamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que celebró su designación como coordinador del posgrado en Derecho. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Muy buena tarde a todas y a todos ustedes. Yo sé que llevan todo el día aquí y me tocó al final. Espero que pues, el cansancio no sea un factor que dificulte la comprensión de lo que vamos a hablar. Agradezco la presentación, pero sí quisiera hacer una breve aclaración. Yo fui coordinador de posgrado, pero ya no lo soy. Entre paréntesis, afortunadamente. Es una cantidad descomunal de trabajo y créanme que quienes llegan a ese sitial dedican prácticamente todo el día y parte de la noche, y yo diría hasta madrugadas, sobre todo porque pues, la coordinación abarca no solo la Facultad de Derecho, sino al Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues, a FES Acatlán y FES Aragón, en lo que es maestría y doctorado. Entonces ya se imaginarán el universo de alumnado que existe y realmente es una tarea muy gratificante, pero extenuante. Bueno, pues agradezco en primer lugar a nuestra directora que me haya invitado a este muy interesante seminario que correctamente se denomina interdisciplinario, así como a la licenciada Denise Paulet Campuzano Ramos, quien está como jefa de la División de Educación Continua de nuestra facultad. Y desde luego, pues este seminario va a continuar todavía el próximo lunes. Qué bueno que hay ese espaciamiento. Pero también quisiera, y voy a leer para no equivocarme, expresar mi gratitud al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección y Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y esto ya es mío, y anexas. Me parece que es un título descomunal, pero descriptivo efectivamente de lo que es esta muy importante fórmula en cuestión de transparencia, datos personales, etcétera, etcétera, de nuestra ciudad capital, que realmente realiza una tarea muy encomiable y desde luego trascendente desde la perspectiva jurídica. Vamos a iniciar, y ustedes tienen a la mano también la presentación de lo que es esta temática interesante, diría yo, muy particularizada, acerca de la bioética, la parte de corporeidad, lo que es el conocimiento informado, y pues aquí se habla de implicaciones constitucionales, pero vamos a tratar de que no sea solamente un plano constitucional, sino que abrevemos a distintos sectores, a distintos elementos, a diferentes instancias que tienen que ver con este importantísimo tema y desde luego desarrollo. Yo quisiera iniciar, si son tan amables, de ir pasando las láminas. Bueno, tratamos de resumir en corporeidad y consentimiento informado. Yo quisiera hacer un planteamiento inicial en relación a los temas que tienen que ver con la disciplinariedad científica. Al principio, hace unos momentos, señalé que con gran tino
se denominó a este seminario interdisciplinario. A veces pareciera que los términos multi, pluri, inter, transdisciplinarios, científicamente hablando, son equivalentes, pero hay diferencias y quisiera empezar justamente con ese aspecto. Cuando hablamos de multidisciplinaridad de carácter científico, nos referimos principalmente a un ámbito que tiene que ver con objetos de estudio y cada ciencia tiene su particular objeto de estudio. Por lo tanto, ahí existe multidisciplinariedad. Sin embargo, cuando la pluridisciplinariedad interviene, estamos participando de elementos de afinidad entre ciencias. Por ejemplo, filosofía y derecho. En ese sentido, la pluridisciplinariedad no solamente vincula o relaciona, sino establece nexos, conexiones entre la filosofía, que es una ciencia, y el derecho, que evidentemente también lo es. Ahí la conectividad se da por afinidad. En cambio, la interdisciplinariedad funciona a través de conexiones que no guardan en sí afinidad. Creo que el ejemplo más evidente es matemáticas y derecho. No sé ustedes, pero a mí los números no me gustan, con excepción de las quincenas. Ahí sí me parece que son pues números alegres, pero cuando estamos tratando de resolver una ecuación, créanme que es difícil. No dudo que tengamos al final la capacidad para hacerlo. Sin lugar a duda, nuestro cerebro es generalista, no especialista, sino generalista porque puede resolver prácticamente cualquier problema. Y por lo tanto, aquí es donde ubicamos justamente a la parte que tiene que ver con la bioética, la parte de la biología con la ética, que me parece la podemos localizar en este entorno. Y finalmente está la transdisciplinariedad, que es una especie de ideal científico. Se trata de localizar una sola metodología para producir cualquier tipo de ciencia. Esto, pues hoy nos parece realmente imposible, metodológicamente hablando, pero yo estoy cierto que la humanidad siempre se las ha ingeniado para producir aquellos resultados que parecieran, en ese sentido, absolutamente ilógicos. Casi tan imposible, pero este sí creo que será un imposible, que nuestra selección mexicana de fútbol gane un campeonato mundial. Ahí sí me parece que difícilmente tendremos un acceso. Ojalá se logre alguno de estos milenios, pero pues esperemos que finalmente se dé ese resultado. Ahora bien, yo quisiera hacer un planteamiento con base en estos elementos, porque efectivamente todo este seminario ha versado acerca de la bioética. La bioética, sin duda, tiene una precedencia temporal respecto de lo que hemos desarrollado y no es comercial. Pero aquí tienen ustedes este libro que se llama Bioderecho, autoría de un servidor. Yo estimo que la bioética, como aparece ahí, es una rama de la ética, es decir, es una rama de una ciencia. En cambio, el bioderecho es una combinación interdisciplinaria, es decir, entre dos ciencias que producen un resultado, me parece, mucho más alcanzable, y no se diga tratándose de estudios jurídicos, que centran su atención en la problemática tecnológica, que es de gran calado y cada día avanza con mayor profusión, y la parte de la ciencia del derecho, que puede llegar a producir un elemento normativo. Ustedes podrán advertir que una rama, la bioética, frente a un complejo interdisciplinario como es el bioderecho, me parece que el campo de acción del bioderecho es muchísimo más amplio que el sentido de la bioética.
Esto no quiere decir que la bioética no sea útil, desde luego que sí, pero no trasciende al campo jurídico. La bioética sugiere, plantea, sin lugar a dudas, soluciones éticas, pero también cabe recordar que en el campo del derecho, las normas jurídicas tienen invíbito un ámbito moral, un hálito ético. Sabemos que nuestros señores legisladores no solamente no tienen el mejor comportamiento, como tuvimos pues la lamentable escena de la semana pasada, sino en ocasiones aprueban lo que les pongan enfrente sin saber siquiera qué es lo que están aprobando. Y de eso puedo dar constancia. Pero, sin duda, nuestro sistema jurídico se basa en la propia ley. Bástenos simplemente mirar la Cámara de Diputados, leyes federales y el link que se desprende, que son aproximadamente 312 leyes nada más en el plano federal, entre códigos, estatutos, etcétera, etcétera. Y, sin lugar a duda, nuestro sistema necesita o requiere de actualización por un lado y por otro de conocimiento. La actualización sí estimo que es muy difícil que se dé, porque 312 leyes, tenerlas actualizadas, ameritaría un trabajo prácticamente diario y sabemos que pues solamente hay 2 periodos de sesiones del Congreso. Sin embargo, hay que poner énfasis en aquellos ordenamientos que no tienen un contenido de tipo político, al que se le da predilección sin duda, pero por otro lado, esos elementos finalmente traspasan al plano conductual. Cabe recordar que el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre, interiorizando varios aspectos valorativos. Y como decía ese excelente autor que recomiendo, Lon Fuller, un autor americano, que escribió un libro excepcional llamado La moralidad del derecho. La moralidad de ese entorno sistemático que diariamente nos prende del campo jurídico y nos aprende a generar aspectos éticos de esta naturaleza. Por eso creo yo que el bioderecho tiene esa pléyade más interesante de carácter normativo, regulatorio y desde luego de índole científica. Pasamos, si son tan amables, a la siguiente lámina. Bueno, ahí ven ustedes desplegados algunos de los principios que desarrollamos en el bioderecho y aquí verán ustedes su conexión ya con el tema que me fue asignado. Libertad de investigación limitada. El ser humano tiene una grandilocuencia para investigar, sí, pero le tenemos que poner límites y por eso ese principio alude a esta parte. Experimentación condicionada. Más adelante veremos, por ejemplo, el caso de Tostegui, que es impactante y también tenemos que poner freno a esas condiciones o situaciones. Intimidad individual. Esto significa lo siguiente: cada uno de nosotros es poseedor del 99.5% del genoma humano. Es prácticamente universal. Solamente el 0.5% nos distingue a cada uno. Es evidente, tenemos todos prácticamente la misma conformación corpórea, brazos, piernas, extremidades, faz, etc. Pero en el plano interno tenemos distinción. Lamentablemente no todos tenemos la misma idoneidad de órganos y esto genera de manera pues lamentable las enfermedades en alguna persona. Pero finalmente ese 0.5% del genoma humano nos hace distintos a través de la intimidad individual. Hace aproximadamente 15 años
propusimos en un artículo de la revista de la Facultad de Derecho la constitucionalización de los derechos genómicos. ¿Por qué? Porque es el derecho de mayor intimidad que tenemos. ¿Qué más que un plano interno de intimidad individual? Y por eso ese principio. Confidencialidad individual, justo con los datos personales. ¿Quién tiene derecho a conocer el genoma individual? La persona. Y tal vez en algunos casos, especialmente de índole familiar, se puede llegar a utilizar el ADN para conformar una identidad, pero necesitamos un mandato judicial, bueno, por lo menos hasta ahora. Supremacía de la dignidad humana. El ser humano tiene una dignidad inexpugnable y sin lugar a duda es el horizonte y el centro cimero de la parte valorativa. Exclusividad de la especie humana. Dirán ustedes, bueno, pues que hay otro tipo de especies parecidas al ser humano. No. Pero lamentablemente, en un libro que pues se llamó Superman y la Mujer Maravilla, se plantea la posibilidad, a mí me parece monstruosa y aberrante, de combinar ADN humano con ADN de otras especies. Esto debe estar prohibido, pero se plantea, imagínense, en un libro de los años 90, denominado así. Por eso, exclusividad, en ese sentido, de la especie humana. Y por último, indiscriminación genética. A veces se llega a conocer el contenido de un genoma individualmente hablando, y esto ha meritado, inclusive en algunas escuelas de varias partes del mundo, una discriminación porque no se les practican solamente exámenes médicos, sino sin su consentimiento informado, se llegan a dar casos de discriminación genética. Por eso planteamos la indiscriminación genética. Bien, dicho lo anterior, pasamos a la siguiente lámina. El concepto de corporeidad. Lo pueden ustedes ver en relación al ámbito de protección integral. No voy a leerlo, ustedes lo tienen a la vista. Es un concepto que proponemos en un sentido integral. La corporeidad tiene esa base de integralidad. Tenemos que establecer una sinonimia, una empatía entre corporeidad por un lado e integralidad, una protección que tiene que ser efectivamente integral. Por ello, estimamos que el bioderecho es un instrumento de mejor desarrollo para generar esta corporeidad, su protección y su plano de índole integral con base en algunos de los principios que efectivamente analizamos hace unos momentos. Siguiente lámina, por favor. Yo creí que se había caído la lámina, perdón. Bueno, tratados internacionales. ¿A qué nos lleva todo este aspecto de la integralidad y de la corporeidad? A un plano de tipo internacional en el que afortunadamente se ha tenido un desarrollo en relación a diversos aspectos del cuerpo humano. Son tratados internacionales. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha señalado, me parece que de manera atinada, llamarlos instrumentos internacionales. Llámense convenio, tratado o instrumentalidad de este tipo, incluyendo algunos elementos que son muy poco conocidos del derecho internacional público, como los acuerdos interinstitucionales. Se rigen estos acuerdos por el derecho internacional público, pero la gran ventaja es que solamente obligan
a las partes que celebran el convenio del tratado. Por ejemplo, aquí tendríamos el caso en materia de corporeidad entre la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salubridad de España, la mexicana federal y la española. No se tiene que celebrar un tratado, se verifica un acuerdo interinstitucional bajo las reglas, en efecto, del derecho internacional público, y reitero, son muy poco conocidos. Ahí pueden ustedes ver algunos de los tratados que se mencionan en relación con el plano de corporeidad, y sin duda, me parece que el plano regulatorio tiene que ser cada vez más especializado, de mayor protección, no solamente porque se trata del propio ser humano, sino porque las condiciones cada día se van generando con mayor dificultad en la interacción que se plantea. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito de persona y corporeidad. ¿Por qué? Porque la persona es, como señalaba el extraordinario autor, que para mí ha sido el mayor genio jurídico de todas las épocas, Hans Kelsen. Por cierto, se afirma casi en todos los libros de filosofía del derecho que Kelsen es un autor vienés. Eso es incorrecto. Kelsen no nació en Viena. Kelsen fundó la escuela vienesa, pero nació en Praga. Por lo tanto, es un autor checo o de República Checa, que después, pues afortunadamente, se pudo ir a los Estados Unidos porque Kelsen era de origen judío y brindaba sus enseñanzas en universidades alemanas. Le tocaron las dos conflagraciones mundiales. Imagínense el panorama de un profesor de este origen frente a estudiantes alemanes. Finalmente se fue a Estados Unidos y sus últimos 30 años los pasó en Berkeley, en California, cerca de San Francisco. Kelsen nos señala una definición muy sencilla de lo que es una persona jurídicamente hablando. Centro de imputación normativa. ¿A quién van dirigidas las normas? Evidentemente a los seres humanos. Y por esa razón es que este centro de imputación normativa o persona genera justamente el destinatario de las normas de derecho y de ahí su elemento personal. Pero esta persona, jurídicamente hablando, está protegida por un plano no solamente jurídico, sino por todo un entorno normativo. Y es por esa razón que se va generando esta identidad entre la persona jurídica, desde el punto de vista del derecho, y la persona física, que va también generando este ámbito de protección. Ahora bien, tenemos un aspecto interesante que ven en el tercer renglón. El caso de los seres llamados hoy seres sintientes. Debo de hacer una mención un poquito anecdótica. Un servidor y mi esposa, que está aquí, a quien es el alto mando, lo digo públicamente, desde el punto de vista familiar, claro. Está también mi hija, que es el medio alto mando, porque está justamente a la mitad, y pues también tenemos la presencia de una querida amiga, Elvi, que nos está acompañando. Bueno, pero señalaba yo que este aspecto que tiene que ver con un congreso al que nos invitó a mi esposa y un servidor, el doctor Julián Huitrón, Congreso de Derecho Familiar, se celebró en Cuernavaca a finales del año antepasado. Y créanme que pues hacía mucho tiempo que yo no tocaba los temas vinculados con el derecho familiar. Un ponente argentino, realmente muy bien preparado,
lamentablemente no he podido localizar su nombre, habló de la clasificación de las familias. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que hay una familia, ustedes lo ven en amarillo, que se llama familia interespecie. ¿Qué es una familia interespecie? Una familia conformada por seres humanos y por seres sintientes. Ya es parte de una clasificación, pero no solo de una clasificación, sino de una tesis de nuestro máximo Tribunal de Justicia, que reconoce, en efecto, a los seres sintientes bajo el rubro de una familia interespecie. La semana pasada, bueno, yo no voy a emitir ningún juicio, sino expongo los hechos. Se va a presentar, según dijeron, un proyecto en la Ciudad de México, proyecto de iniciativa de ley, para determinar la custodia de la mascota en un juicio de divorcio. Bueno, ya hablé de los legisladores, punto y aparte. Finalmente se analiza si los robots también pueden ser objeto de protección jurídica. Yo recuerdo, pues, aquella famosa película de Arnold Schwarzenegger, que pues no solamente hablaba de las máquinas, sino del peligro de la especie humana frente a las máquinas. Pero parece que esas fantasías de carácter cinematográfico hoy día cobran vida y plenitud, y estamos frente a una protección sobre el particular de estos robots. Inclusive ustedes pueden consultar casos en los que ya un robot es el CEO de una empresa, la dirige y les dice a los seres humanos qué tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer. La fantasía se ha vuelto realidad sobre el particular. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. La corporeidad. En mi concepto, la corporeidad se integra por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Sin duda, pues el cuerpo representa el contexto físico de un ser humano. Ya hablamos acerca de este ámbito. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es el cuerpo? Tienen ustedes aquí varias definiciones de filósofos, también del propio Immanuel Kant, en donde finalmente se identifica al cuerpo con el elemento físico de la persona. Al final, si desplegamos la última parte, la última frase, está el pensamiento de René Descartes. Pienso, luego existo, elemento del positivismo, y esto realmente resulta un poquito paradójico cuando hablamos de una existencia de un cuerpo, de un alma, de un espíritu, tal vez de una intelectualidad, como se ha plasmado en el ámbito psicológico, pero ese apotegma del pienso, luego existo, será en efecto existo desde el punto de vista solamente psicológico, intelectual, sin una corporeidad. Eso, hasta hoy, no es posible. Tal vez se hable de un espíritu, pero ese espíritu tiene que estar indiscutiblemente vinculado con un ámbito de corporeidad. Por lo tanto, descartamos a Descartes en ese sentido. Sí les recomiendo la lectura del Discurso del Método. Es un libro muy denso. Prepárense para leer a Descartes con el mejor humor, con la tranquilidad, tal vez con un café al lado, y pues tarea difícil porque la lectura del Discurso del Método, reitero, no solo es densa, sino compleja en su contenido, y hay que ir haciendo anotaciones.
Créanme que en alguna ocasión, cuando andaba por la mitad del libro, pues ya se me hacía muy difícil, tal vez hasta aburrido Descartes. Claro, no tan aburrido como las peleas del Canelo. No, esas son el máximo aburrimiento, o tal vez un partido de fútbol de la Liga MX. ¿Saben por qué le pusieron MX? Porque es muy X. Entonces, pues ese es el problema que tenemos. Pero recomendable Descartes, sin duda, el discurso, el método, indiscutiblemente las primicias de una metodología que va a permitir, sin duda, generar el contexto científico. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es el alma? Es un elemento inmaterial, igual que el espíritu, pero permite relacionar los sentimientos y las emociones del ser humano. En psicología se le llama psique a lo que es justamente el alma. ¿Qué decir? El alma, sin duda, es el elemento de mayor esencia del ser humano que, claro, requiere una corporeidad, pero el aspecto de sentimientos y reacciones llega finalmente a la mayor, sin lugar a duda, axiología que tiene el ser humano. El alma puede desprender valores, pero al mismo tiempo sentimientos tan sublimes como el amor. La máxima expresión del ser humano que finalmente deriva del aspecto del alma, la amistad y tantos otros elementos de sentimiento y de axiología que están relacionados íntimamente con el aspecto del alma. En cambio, el espíritu está vinculado con un entorno místico, con lo que podríamos llamar en términos generales el ámbito metafísico. Cuando hay un vínculo de existencia de religión con Dios, con la parte metafísica, ahí entra precisamente el espíritu y es como se expresan en esas imágenes que ustedes tienen a la vista. Sin duda, la grandilocuencia del ser humano no solo está en su corporeidad y en su integralidad, sino aquí, en el alma y desde luego en el espíritu. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí me atrevo a darles una especie de definición de lo que es el ser humano. Persona física, por eso lo señalamos al principio, dotada de corporeidad, alma y espíritu, sujeto de derechos y obligaciones, jurídicamente hablando, pero es objeto regulatorio central del taxis jurídico. Se preguntarán algunos de ustedes o algunas de ustedes, ¿qué es el taxis jurídico? Y aquí me refiero a un extraordinario autor, Premio Nobel de Economía en 1976, Federico Hayek. También fue abogado. Él optó un poquito más por la parte de la economía, tan es así que alcanzó el Premio Nobel. Pero este libro que recomiendo ampliamente también, de Derecho, Sociedad y Estado, de Federico Hayek, nos lleva a un capítulo en el que habla de los entornos naturales y de los entornos creados. Órdenes naturales, por ejemplo, la propia economía. Cuando el ser humano empieza a tener necesidades, requiere de satisfactores. Ahí está presente la economía como un orden natural. En cambio, hay órdenes creados. Sin duda, aquí está el derecho. Y estos órdenes creados les llama Federico Hayek taxis. Pero hay una frase que nunca se me va a olvidar al leer este libro. Lo tuve que releer como 5 veces. Hayek afirma que el mejor y mayor invento del hombre de todos los tiempos es el derecho. Eso dicho por un economista es halagador para nosotros. Sobre todo cuando pensamos, espero que no haya ningún economista por aquí,
que los economistas son aquellos profesionistas que pasan la mitad del tiempo explicando qué va a pasar en el orden mundial económico. Y la otra mitad la pasan explicando por qué no pasó lo que dijeron. En fin, eso a veces se me sale un poquito lo jurista frente a la economía. Pero ¿por qué es el mayor invento? Ojo, se obedece aún sin conocerse. En efecto, las normas jurídicas son obedecidas aunque no las conozcamos. Un ejemplo que da el propio Hayek. Un vendedor de periódicos que está en una esquina y un transeúnte. El transeúnte se interesa por el diario, paga una cantidad y le da el periódico. Ni uno ni otro, dice Hayek, saben qué operación jurídica están realizando, pero es tal el peso específico del derecho que lo obedecen aún sin conocerse. Argumento extraordinario de un economista. Y otro, bueno, aún sin conocerse, se obedece por un alto porcentaje de la sociedad, lo cual es cierto también y ejemplifica. Claro, yo digo que Hayek nunca vino a México, tal vez su porcentaje hubiera cambiado, pero sin duda estos dos argumentos son realmente extraordinarios para nosotros. En ese sentido, es el taxis jurídico, cuya ontología, es decir, la parte real, se transforma en la parte deontológica, en el deber ser que nosotros los juristas tenemos la obligación de preservar. Y finalmente, la dignidad humana aparece otra vez como el cenit, como la estrella, como el aspecto prístino al cual finalmente hay que abrevar. Siguiente, por favor. Bueno, un aspecto que quiero tratar, aunque ya veo, aquí, ustedes no lo ven, pero yo sí está con números grandotes, me quedan 15 minutos. ¿Qué pasa hoy día? Persona física frente a tecnología. Leo textualmente. El afán de superación, válido para todos, desde el científico, el artista, el músico, como expresión de una personalidad que desde una corporeidad alcanza cotas superiores o planos superiores de estructura y desarrollo. Se cambia por la sumisión a la tecnología que indiferente que sea controlada por cerebros o por máquinas, requiere y conduce a la desaparición de la persona humana. Esto lo plantea Rolando Roges Camacho. Siguiente, por favor. La realidad humana es corpórea, autoconsciente, pensante y actuante. Un robot puede hacer, al menos en apariencia, lo mismo que hace una persona. El robot tiene reflejos elaborados, complejos, escoge entre opciones prácticamente como un ser humano, pero la inteligencia artificial, en mi concepto, no ha llegado, y ojalá no lo haga, a tener espiritualidad y alma. Y en ese sentido, me parece que hay este aspecto fundamental de destacar. Les recomiendo también ahí, pues, una película que seguramente fue tomada de la novela de Isaac Asimov, El hombre bicentenario, una espléndida actuación de Robin Williams, muy recomendable. Pero también recomendamos Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Hace ya muchos años que esta película se dio y es igualmente recomendable. Pero finalmente, en ese aspecto, verán las dos últimas líneas. Recientemente, un robot fue creado para desarrollar un feto. A esos grados ha llegado la tecnología.
y con todo respeto a las máquinas, no creo de ninguna manera que puedan sustituir a la maternidad. Habrá mucha tecnología, pero el aspecto consanguíneo, el vínculo que existe entre madre e hijo, desde el punto de vista del ser humano, para mí es impensable que pueda ser sustituido por un robot o una máquina que desarrolle tecnológicamente este vínculo. Siguiente, por favor. Si el cuerpo es un objeto que el sujeto posee, se ponen los presupuestos para que sea posible cambiarlo o cambiar de algunos otros elementos hasta una mecánica e inclusive venderlo o hasta generar algunas otras situaciones que ustedes también tienen a la vista. Tráfico de órganos, monstruoso. En alguna ocasión me platicaban militares que estas personas, no sé si llamarlas personas sin escrúpulos, toman a los bebés, los matan y les sacan los órganos para traficar con órganos. Esto me parece absolutamente aberrante, pero es parte de la realidad y de la corporeidad. Y sin duda es un punto álgido que nos marca una especie de emergencia, valga la redundancia, emergente, para solucionarlo y desterrar de una vez todos esos aspectos de malevolencia que tiene el ser humano en sus implicaciones de carácter jurídico. Por otro lado, verán ustedes hasta el final el patrimonio genético. Ya hablábamos un poquito acerca de ese aspecto. Todos los seres humanos tenemos un patrimonio interno, íntimo, que es propio, individual, que genera nuestra esencia como seres humanos, pero también como seres individuantes. Y aquí la corporeidad adquiere otra dimensión cuando generamos esta dimensión genética a todos los ámbitos y aspectos. Estamos absolutamente ciertos de que la tecnología de la ingeniería genética puede servir para prevenir enfermedades, sin lugar a duda de tipo genético. Pero no me parece a mí correcto, ni ético, ni bioético, ni biojurídico, que mandemos a hacer un ser humano a la medida, que vaya a tener determinada estatura, tipo de piel, color de ojos. Una programación de ese tipo no tiene realmente, en mi concepto, una idoneidad ni es parte de la dignidad humana. Para eso tenemos la recombinación genética. Qué bueno que prevengamos enfermedades genéticas o incluso previamente al nacimiento se puedan hacer operaciones correctivas. Sin duda eso es válido, pero también hablar, por ejemplo, de clonación de seres humanos, de corporeidad clonada de un ser humano, me parece que también es un sinsentido en ese ámbito fundamental de la parte genética, y por eso justamente tenemos esta recomposición que el bioderecho va a magnificar. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuerpo y experimentación. Nuestro punto de partida es la experimentación condicionada. Me parece que el reflejo de la sociedad de tratar de generar avances es válido, pero los avances tienen que estar direccionados por el derecho y por la ética. Ir por el camino recto, por eso es derecho, porque tenemos que ir en
el aspecto de rectitud en todos los ámbitos. Y eso de experimentar con los propios seres humanos me parece abominable, como vamos a ver en los siguientes casos. Pasamos, por favor, a la siguiente. No quisiera siquiera haber puesto esta lámina. El Holocausto y los campos de concentración. Sin comentarios. Ustedes dirán que me la paso viendo películas. No. Son recomendaciones que a veces mi esposa y mi hija me hacen de películas de Netflix. El niño de la pijama. Una película pues de la Segunda Guerra, bueno, que versa sobre la Segunda Guerra Mundial y en donde hay un desenlace realmente impactante. La talidomina. Este fue un fármaco creado, curiosamente, por una empresa alemana. Su propósito era aminorar los efectos de las náuseas y del dolor de cabeza en mujeres embarazadas. Lamentablemente, durante 30 años, a pesar de que había un conocimiento de esta farmacéutica alemana, se produjeron en aproximadamente un 20% de mujeres que tomaron la talidomina problemas genéticos de malformación, hasta que finalmente se quitó el fármaco. Hoy está otra vez vigente, vigilado por la OMS, pero el daño está hecho. Tuskegee, en uno de los estados más discriminatorios de Estados Unidos, Alabama. El experimento es despiadado. 600 personas de raza negra, de 1942 a 1972, 600 que tenían sífilis. En ese periodo se descubrió la penicilina, pero el experimento ¿en qué consistía? En ver qué pasaba, qué les sucedía a las personas en su continua guerra contra esta enfermedad. De las 600, 28 murieron por sífilis y 120 por otras causas. Pero cuando los médicos que direccionaron este experimento les dijeron que la penicilina, que solucionaba la enfermedad de la sífilis, estaba en fase de experimentación. Durante 40 años los tuvieron en desconocimiento y curiosamente eran de raza negra. Abominable. Me parece que es uno de los experimentos más pérfidos que ha tenido el ser humano. Y verán ustedes también hasta abajo sartenes y el teflón o los PFAs. Después de la Segunda Guerra Mundial, el teflón tuvo un gran auge. Me refiero a las sartenes y a todos los utensilios de cocina que tienen teflón. Se descubrió que producen cáncer. Y aún así, hoy día, por razones económicas y de corrupción, siguen generándose sartenes, ollas con teflón, que en efecto dejan ese deslizamiento de los alimentos, pero habría que ver los efectos que se generaron durante mucho tiempo y que fueron objeto de un juicio en los Estados Unidos por una acción de carácter colectivo que sin duda atrajo y generó más de $1,000 millones como indemnización a las personas que, desconociendo y la empresa conociendo sus efectos, se tuvieron que generar. Y por último pasamos, veo que se agota el tiempo, la siguiente lámina, por favor, al consentimiento informado.
Hay normas en términos generales en la Ley de Salud, en varios dispositivos, también pues normas oficiales mexicanas que nos hablan del consentimiento informado, especialmente en la parte médica. Hablamos genéricamente, pero la parte médica afortunadamente ha tenido un gran desarrollo. Hay derechos del paciente que deben estar a la vista en los hospitales, un desarrollo de esa información de los efectos que se pueden causar tanto por una intervención quirúrgica, por ejemplo, como los efectos posteriores de los medicamentos que se están suministrando a las personas que están sujetas a un tratamiento. Sin duda la medicina ha tenido grandes avances, pero también cuestionaríamos, y por eso existe una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tiende fundamentalmente a equilibrar la balanza que se desbalancea o desequilibra cuando el médico que tiene el conocimiento no lo aplica con exactitud y desde luego no informa finalmente al paciente que tiene absolutamente derechos. Para concluir, sin duda me parece que el tema es de enorme trascendencia, inagotable. Tenemos muchos resquicios todavía, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito investigatorio. Una invitación a que estos temas sean desarrollados no solo bajo la perspectiva del derecho, sino bajo la óptica de la ética, de la bioética, del plano sociológico y de una integralidad que nos vaya a permitir solucionar en su totalidad estos avances tecnológicos. Y sin lugar a duda, yo estoy cierto que esta tecnología tendrá que ser frenada por la dignidad humana. Este es el punto focal y nodal con el que concluyo. Viva la dignidad humana y viva el ser humano en los aspectos de integralidad y de eticidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio para preguntas. Gracias, buenas tardes. Hola, doctor, muchísimas gracias. Soy yo. Yo tendría una duda, como poniéndolos a la par, hablando de economía y de derecho, podríamos entonces, entendiendo que el capital es el centro de los medios de producción y que así está basada nuestra economía actual, y también entendiendo que las personas somos ese medio de producción, ese capital en el que podríamos entonces también decir o pudiera haber cabida que haya una coexistencia real de la bioética con el capitalismo, con este sistema de economía actual. Podríamos hablar de que, por ejemplo, las personas no tendrían que entenderse como estos medios de producción, incluso en los que tenemos casos como en donde en África estamos teniendo un mercado de órganos, pero ya por voluntad, en los que las personas venden sus órganos para personas del extranjero para poder subsistir y tener en este caso una respuesta, si es que de su parte, ¿qué pensamiento tendría usted si es que pudiera realmente existir esta coexistencia? Muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, es una pregunta con comentario. Sin lugar a duda, la parte capitalista es uno de los elementos en el plano económico que subyace. Han existido intentos que yo diría son fallidos de un socialismo que no ha tenido tampoco una solución en términos generales. Y especialmente en la época de Lenin, de Stalin, que desaparecieron millones de personas rusas en la propia Rusia, o que son mandados a Siberia, y que desde luego me parece que el socialismo no ha tenido una solución adecuada. El capitalismo no está exento de esos planos económicos, y sin lugar a duda se pone como preeminencia un contexto económico
que disocia, en mi opinión, el ámbito de igualdad. Habríamos necesariamente que acceder a un plano sin interesar tanto que se trate de un sistema de tipo económico, sino yo propondría un sistema con base en un plano jurídico que regule el plano económico. Es decir, ponerle también límites al plano de la economía, tratar de equilibrar, como lo hizo el constituyente de 1917, con la producción de derechos sociales, pero sobre todo, me parece lo más importante, que no se ponga en blanco y negro en un papel, sino que se ejecute, que sea una realidad, que no sea una fórmula ideal, sino que finalmente estos contextos sociales se actualicen y tengamos un mayor equilibrio social. Me parece que en ese sentido tengo que invocar los resultados recientes que el propio INEGI dio en relación al combate a la pobreza. Son números alentadores, sin lugar a duda, y qué bueno que esto permee en la sociedad. Pero en donde no hemos logrado un equilibrio es en el plano educativo. Ahí hay que poner énfasis, y qué bueno que ustedes están hoy. Mejor vámonos a comer. Qué bueno que están ustedes hoy aquí, a la hora de la comida, del buen provecho, escuchando a un servidor simplemente disertar sobre estos aspectos, pero esa parte educativa, sin lugar a duda, tiene que ser una punta de lanza esencial para que finalmente logremos un equilibrio. La educación, sin duda, no solo es un parteaguas, sino un derecho social, artículo 3, pero también se ha convertido en un derecho de carácter individual. Tiene ese binomio de ser un derecho social, 1917, y finalmente un derecho individual que permite el acceso, y la educación es la llave fundamental en la que hay que invertir para que finalmente las desigualdades económicas puedan ser poco a poco diluidas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, hola. Creo que no se oye, pero se la pregunto. Doctor, me gustaría saber cuál es para usted el mayor desafío, más allá de lo jurídico o incluyendo lo jurídico, para garantizar realmente que estas biotecnologías, especialmente las neurotecnologías, garanticen la dignidad humana, la corporeidad, y de alguna manera exista un equilibrio entre la garantía de estos derechos y el avance tecnológico. Bueno, es una pregunta difícil de contestar por lo siguiente. El ser humano, sin duda, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. La tecnología y el intelecto le dan la posibilidad de generar soluciones. Tan es así que las hemos visto no solo prácticas y pragmáticas, sino soluciones que van dirigidas a un conglomerado social. No obstante esa circunstancia, la problemática sigue siendo el propio ser humano. Un ejemplo muy sencillo. Hemos sabido de la creación de armas, no solo nucleares, sino de armas que sirven para una destrucción absolutamente inmisericordia. ¿Y eso de quién depende? Del propio ser humano. La industria militar es la número 1 en el plano económico, y la paz no es buena para la economía militar. Lamentable que diga yo esto, pero es la realidad. En el campo de la biotecnología, ¿qué se tendría que establecer? Avances, sí, pero guiados por la ética y por el plano jurídico, que establezcan límites a la experimentación y a la investigación, que no vayan a querer crear hombres araña, que ahorita pues no son una realidad, por lo menos no conocida, y que la direccionalidad tenga que ser fundamentalmente con el beneficio y la dignidad humana. ¿En qué sentido el beneficio? De prevenir
estos aspectos. Hace 32 años, William Clinton y Anthony Blair dieron a conocer el genoma humano y su desciframiento total, sí, pero todavía no se sabe para qué sirve cada peldaño. Algunos se han descubierto, pero vean ustedes lo que nos falta de camino. Esa pequeña molécula del ADN, si la desenrollamos, mide 1 metro con 70 centímetros. ¿Cómo le hizo alguien para que esa molécula y esa información genética esté precisamente en un pequeño microcosmos que tenemos todos nosotros? Habrá que preguntarle al de arriba. Pero por otro lado, cuando lleguemos a conocer absolutamente todos los peldaños, preguntaría yo, en uno de esos peldaños está el ámbito de la vida finita del ser humano. Si se quita ese peldaño, el ser humano dejará de ser finito para convertirse en infinito. No lo sabemos. Yo creo que la tecnología, la biotecnología, la ingeniería genética tienen que ir fundamentalmente dirigidos por la ética, la bioética, y agregaría yo el bioderecho, porque la bioética da la solución, sí, pero ¿quién la implementa? El bioderecho y nosotros los abogados, que tenemos la obligación de seguir estudiando hasta que finalmente podamos generar, originar, crear soluciones éticas, pero también soluciones benéficas, sin transgredir un ápice la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Con la ponencia del doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo, damos cierre al segundo día de este seminario. Agradecemos sinceramente la aportación de todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, así como todas las valiosas participaciones de los ponentes. Los esperamos el siguiente lunes para continuar con nuestro seminario Ética, Inteligencia Artificial y Derecho. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.